Hola a todas y todos, ¿cómo están? Un placer volver a encontrarnos aquí en una nueva instancia de conversatorio. Un placer formar parte hoy de este gran encuentro que vamos a compartir hablando de una fecha tan significativa para nuestra cultura, para nuestra historia. Me presento antes que nada, mi nombre es Jorge Moyano, formo parte del área de prensa y comunicación de la Dirección General de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y acompaño hoy como moderador de este encuentro. Antes de presentar formalmente a nuestra invitada, queremos saludar y agradecer el espacio institucional que permite esta actividad que nos reúne en el día de hoy, al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa, al director general del Honorable Senado de la Nación, Franco Vitali, al director general de la Dirección General de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Ángel Gras, y a su directora, Andrea Barbieri. Hoy nos convoca el 11 de septiembre, fecha en que conmemoramos a Domingo Faustino Sarmiento, dentro del ciclo Los Albores de la Patria, que como ustedes saben, si son seguidores de nuestros eventos, conmemora las fechas patrias del calendario nacional con eventos artísticos multidisciplinarios que visibilizan las identidades regionales, impulsando el espíritu federal y la participación ciudadana. Y en fechas tan especiales como estas, convocamos a historiadores, historiadoras, académicos, personalidades destacadas de la cultura, para dialogar, reflexionar, repensar los hechos de nuestra historia, pero también para problematizar los sentidos, los discursos que giran en torno a estos sucesos. Para ello, hoy hemos convocado a la doctora Adriana Amante, doctora en Letras, profesora de Literatura Argentina del siglo XIX, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que también da clases en la New York University en Buenos Aires y en la Torcuato Di Tella, entre otras, que tiene numerosas publicaciones, tanto referidas a la cultura argentina, por supuesto, a la cultura brasileña, a la edición de clásicos argentinos, entre ellos el Facundo, algo de lo que estaremos hablando a continuación, y que en la actualidad desarrolla y dirige un proyecto de investigación sobre cultura caligráfica, tipográfica y visual en la literatura argentina. Por estas y muchas otras razones, nos complace presentar a nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, es un gusto, y un gusto el motivo por el cual me convocaron, así que les agradezco. Bueno, gracias por estar con nosotros. La verdad que, bueno, puede ser muy enriquecedor este encuentro de tan solo una hora, un poquito menos. Creo que siempre nos va a quedar corto para poder hablar de todo lo que queremos abordar. Pero bueno, en cierta manera vamos a tratar de repasar los orígenes, la formación, la literatura de Domingo Sarmiento y también la importancia de leerlo y de releerlo hoy, ¿no? Algo de lo que seguramente vamos a dialogar. Pero si te parece, Adriana, podemos empezar. También vamos a aclarar a quienes estén viendo este evento que vamos a proyectar algunas imágenes, ¿sí? Que la doctora Amante ha preparado hoy para nosotros gentilmente y que nos va a pintar en cierta forma la charla, ¿sí? Vamos a encuadrar la charla en ese sentido y van a entender un poco el por qué también vamos a hacer tanto hincapié en la caligrafía de Domingo Sarmiento, ¿no? ¿Qué nos va a decir eso del Sarmiento? Del Sarmiento prócer, pero también deconstruyendo al prócer, ¿no? Y hacia ahí me quiero aproximar primero, Adriana, como para dar un puntapié inicial, para pensar en esos primeros años, en la formación de Sarmiento, pero pensar quién fue Sarmiento en su en sus primeros años de vida, en sus recuerdos de provincia, ¿no? Que en definitiva es eso un poco el plano autobiográfico que luego vamos a leer de él, pero digo, ese camino hacia la construcción del hombre político, hacia sus pasiones, hacia sus intereses. ¿Qué nos pueden decir esos años en San Juan acerca de lo que se avisoraba como el Sarmiento escritor y por supuesto como el político que terminó siendo, ¿no? Sí, es importante lo que decís para no pensarlo siempre a Sarmiento desde aquello a lo que llegó, que es lo que habitualmente sucede, ¿no? Se lee toda la vida de Sarmiento y toda su obra como si ya fuera la culminación. Y es importante pensar que esa culminación es fruto de una obra laboriosamente forjada y que en principio era un chico de San Juan, de una provincia que para ese momento sobre todo estaba particularmente retirada del foco de estímulos intelectuales y culturales que era Buenos Aires, por una cuestión no de porteñismo puro, sino por una cuestión casi de geopolítica, ¿no? Claramente, las cosas llegaban y se instalaban en Buenos Aires e iba a llegar que por voluntarismo, por decisión o
por casualidad a veces, iba llegando y distribuyéndose en el interior del país. De hecho, así es como de algún modo a Sarmiento le van llegando los libros a medida que eso es posible, y él los va consumiendo y leyendo a como llegan, digamos, ¿no? Por eso entre las anécdotas que suelen contarse en relación con su formación literaria, es que leía lo que tenía a mano, muchas veces cosas de segunda mano, y en la edición que le llegaba, por eso la tan mentada cita de Shakespeare en francés. Como le llegaba, él lo incorporaba, ¿no? Esto ha sido trabajado brillantemente por Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano en un texto hermoso de la crítica argentina, que es un poco donde hablan de la máquina de leer, que era Sarmiento, ¿no? Pero de algún modo este chico de San Juan, lo que tiene de maravilloso es que podríamos ver que por lo menos, digamos, hasta los 20 años, fácil, pero incluso diría, apurándome, hasta los 15, todo lo que sería ya empieza a gestarse. De hecho, puse esto de Recuerdos de Provincia como un síntoma del modo en que él operó sobre la construcción también de su imagen, que eso también es parte de lo que él es, a partir de este cuadro, que es el cuadro genealógico que él inserta en la edición original de Recuerdos de Provincia de 1850, cuando ya era un adulto, digamos, un adulto joven, digamos, pero un adulto, donde de algún modo manipula las redes sociofamiliares, afectivas y de relación intelectual de su entorno provinciano para forjarse una estirpe noble, ¿no? Y de hecho es un árbol genealógico extraño y muy interesante porque no necesariamente procede por familias biológicas y demás, sino por acercamientos de los que él se hace derivar. Y digamos, ahí hay un núcleo fuerte, claramente, y sabemos que en Recuerdos de Provincia el núcleo fuerte es la madre de Sarmiento, a la que habitualmente se recurre, pero se recurre muchas veces con esa imagen de la pobre mujer sufriente, ¿no? Que saca este hijo gigante. Y lo que a mí me parece interesante, como parte de ese origen, es recuperar el modo en que Sarmiento la construye, sí con admiración y sí con amor filial, hiperbólico, bueno, si pudiera medir el amor filial, no es que más o menos, pero lo más importante es que la construye como una mujer industriosa. Y eso a mí me parece que algo que a veces no, tapado por esa imagen de la mujer viejita y casi silente o quieta, es justamente lo contrario, ¿no? Sarmiento tiene una gran habilidad para formar eso, y él se deriva de ese tronco, de una madre industriosa que fue sostén del hogar, que con su trabajo en el telar, pero un trabajo sí sacrificado y cotidiano y permanente, pero donde ella pudo sostener y pudo crear, digamos, un hábito de la importancia y del valor del trabajo, que él hereda, y él se construye, al tiempo que construye a su mamá como la mujer industriosa, y en su mamá concentra a las otras mujeres de su época que también con el fruto de su trabajo artesanal, ¿no? El cuidado de ese trabajo de lo que ahora, digamos, más modernamente se llama el craft, ¿no? Cómo ella pudo sostener, y es representante no singular por un lado, porque es su madre y es la más de todas, ¿no? Pero a la vez de representación colectiva, de mujeres que eran sostenes de hogar y que tenían un impulso de emprendedoras. Y junto con eso, se deriva de ahí, pero deriva también a sus hermanas, ¿no? Con una gran admiración y una gran conciencia. Y lo que me gusta de este cuadro es que él a las hermanas las considera obreras en bordados. La palabra obrera, ¿no? La importancia del trabajo manual, que incluso cuando él cuenta que cuando su madre ya era bastante anciana y ya no podía trabajar, y también sus hijos la asistían como para que no trabajara, ella usaba una expresión que decía: yo es la primera vez que me estoy mano sobre mano, ¿no? Como si fuera esto. Incluso me gusta la cosa material. Y dice, y había que inventarle algunos quehaceres para darle la sensación de que no estaba inmóvil, ¿no? Entonces a mí me parece que, y quizás esto representa un poco la red de mujeres de las que Sarmiento se deriva o se filia, que eran,
por un lado obreras, y él se constituye como un mozo ingenioso, que es como lo catalogaban y lo reconocían, que es el fruto perfecto o sea, ingenioso digo porque siempre digo, nada del mundo le es ajeno a Sarmiento, nada, nada es, desde intereses arquitectónicos, ingenieriles, cartográficos, de agricultura, de pequeños emprendimientos, por supuesto de escritura, por supuesto de planificación política, y todo eso lo hace ser escritor. Entonces me parece que también levantar, ¿no?, esta red de mujeres que tenían una gran habilidad artesanal, grandes bordadoras, en principio, digamos, Paula o Bienvenida, y tenemos una pintora como Procesa también, y en ese sentido, digamos, eran a la vez que artesanas y artistas, en algún caso, eran educadoras, ¿no? Entonces, ese es uno de los núcleos importantes, duros de esa vida de provincia de Sarmiento. Y habría alguna otra, pero digo, no sé si vos querés como seguir, pero otra que quiero mencionar de esta, como escenas iniciales, ¿no?, de lo que Sarmiento sería después, donde, digamos, mucho de eso se proyectó claramente en la construcción de su obra de gobierno y en su obra literaria. Y la otra es una visión, digamos, que tuvo, hay varias escenas que él construye de ese muchachito lector que cuando tenía era dependiente de un comercio, asistido por una de estas familiares cercanas que lo prohijaban, él se dedicaba, después de vender géneros, digamos, a leer incansablemente. Y un día aparecen en esa esquina de San Juan las sordas harapientas, todo esto entre comillas obviamente, de Facundo Quiroga, levantando polvareda del piso y arremolinados y desentrazados, y él tuvo ahí lo que llama, muy tardíamente, pero reconstruyendo, llama mi visión del camino de Damasco, o sea, su escena de conversión. Y él, que venía de una familia federal, de simpatía federal, se convierte a lo contrario que eso implique y a luchar toda su vida contra eso, ¿no? Entonces ahí hay dos núcleos muy fuertes que le desencadenan su itinerario político. Totalmente, totalmente. Bueno, cuántas ventanas, cuántas vetas se abren a partir de todo lo que estamos escuchando. Eh, a ver, me quedo con algo. Decías Shakespeare en francés. Eh, ¿Cuáles eran las obras literarias que para la época influían en Sarmiento previo al Facundo, ¿no? En esos años previos, digamos, con qué bagaje él llegaba, incluso dentro de su exilio en Chile, ¿no? ¿Qué cosas, a qué material él podía acceder y cómo accedía también a él? Los materiales a los que accedía, y voy a ubicar ya, bueno, esto es parte de lo que ilustra lo que veníamos hablando recién, de las bordadoras y tejedoras, ¿no?, y de su hermana pintora, está concentrado acá. Esto es una foto circunstancial, pero es el verdadero lugar donde ocurre la famosa pintada, que no fue en castellano, después por supuesto hay pintadas agregadas que en ese momento eran casualmente estas, digamos, que es la famosa frase en francés que quizás condensa lo que vos, Jorge, me estás preguntando y quizás podríamos partir de ahí, que es la famosa frase «on ne te point les idées», ¿no? Esa famosa frase en francés que Sarmiento atribuye mal a un pensador que no es una frase de Diderot, que la crítica se ha pasado muchos años tratando de dilucidar de dónde era el origen y demás, y que tiene un valor importantísimo, que se condensa justamente en el Facundo, porque eso demuestra primero, ¿no?, esa mala atribución que él hace, demuestra el modo desmañado que tenía a veces de acceder a la cultura, y este modo desmañado era que él consumía también muchas revistas enciclopédicas, digamos, y es muy probable que él haya leído justamente en la revista enciclopédica esto, de un artículo que también ya va procesando de segunda o tercera mano, y lo que Sarmiento tenía ahí era, él tomaba de donde viniera, y no era muy prolijo, digamos, y podía generar, o sea, en un sentido, uno podría decir, en un sentido profundo, esa mala atribución
no le hace mella, no es un examen riguroso. Ahora, muchos podían ver ahí una forma aluvional, una forma no prolija de acceso a la cultura. Incluso hasta cierto punto él convalidó eso con cierta jactancia cuando decía que él, al no ser doctor titulado, porque no pudo acceder al Colegio Nacional de Buenos Aires como pudo haber sucedido, él era un doctor montonero. Y en ese caso, la palabra montonero, que él por supuesto usa muchas veces en contra de los personajes a los que se enfrenta, es un valor positivo, ¿no? O sea, se hace a sí mismo a como se puede. Entonces, hay una forma de lectura de segunda que él consumía y que muchas veces ha llevado a algunos estudiosos a decir, bueno, entonces, dado que muchas de las ideas él las leía y después las ponía a circular, entonces no es tan genio y entonces no es tan original. Yo creo que justamente es una lectura equivocada, pensando que primero que las creaciones son ex nihilo, digamos, de la nada, cosa que es imposible, pero por otro lado, el punto es que aun cuando sean ideas que vienen de otro lado, lo que Sarmiento hace fabulosamente es procesarlas y generarles lo que, bueno, los filósofos Deleuze y Guattari dirían un nuevo agenciamiento, ¿no? Las pone a funcionar y arma un sistema donde esos conocimientos se ponen al uso, ¿no? Por eso él incluso tiene una teoría del plagio muy interesante en relación con la lectura y lo que viene de otro lado, que la desarrolla en Recuerdos de Provincia, donde él dice, un poco defendiendo el modo en que escribía el Deán Funes, ¿no? Que decía, escribía fragmentos de lo que sacaba de las autoridades, porque esa era la idea de escritor, no el creador, sino de algún modo el que compilaba. Entonces él decía, ¿por qué se lo va a acusar de no creatividad, digamos, o de plagio, cuando en rigor Sarmiento avanza un poco más y dice, allí donde haya una buena idea, no importa de dónde viene, la hacemos circular. Entonces, de algún modo, él está hablando de una idea de apropiación. Ahora, ¿el límite cuál es? Va a haber ciertos límites en su propia vida cuando Urquiza, que era un gran lector de Sarmiento, pero conociéndolo mejor que Rosas incluso, creo que Urquiza le pescó el tono, ¿no? Urquiza muchas veces en las entrevistas que le concedía en la campaña cuando iban cayendo sobre Rosas, le decía ideas que Sarmiento decía, las leyó en mis libros, esto es Sudamérica, esto es el Facundo, esto, y no lo nombraba, y ahí no había teoría del plagio que valiera, ¿no? Él quería como la defensa de su copyright. Pero, volviendo a lo de la frase en francés, en este caso en particular, en el de On ne peut point les idées, que es lo que pone a la cabeza del Facundo, tan a la cabeza que en la primera edición el libro lo pone en portada y lo repite después, ¿no? Y es una afrenta clara y es una forma de plantarse con la lengua a contacto de los letrados frente a la cultura de los que él considera bárbaros, que no pueden descifrar el jeroglífico. Pero él traduce ese jeroglífico con una forma también, como ha dicho Piglia 1000 veces, bárbara de apropiación, porque no hace una traducción fiel, nos dice incluso las ideas no se matan, como nosotros, sino a los hombres se degüella, a las ideas no, con una formulación hasta un poco levemente gramaticalmente errada, pero perfecta incluso en términos de distribución, porque le pone 2 puntos en el medio. A los hombres se degüella, a las ideas no. Que no es el on ne peut point, no es el golpe de fusil y el matar, sino que él nacionaliza ese degüello. O sea, la forma de matar la nacionaliza y dice, lo que acá se mata, degollando, ¿no? Entonces, esas también son formas de apropiación de lo que viene de afuera. Exacto. Y en base también a un poco a adentrarnos de lleno en el Facundo, como un poco como para explicar el clima de época, entiendo que hablar de Quiroga es una excusa también para hablar de la política y de la sociedad, ¿no? Ya que nombramos a Rosa, ya que nombramos un poco también
por arriba de lo que es unitarios versus federales, ¿no? Es un poco eso, es un poco así la lectura. Digamos, si uno quiere saber sobre Quiroga, en realidad no lo va a encontrar en Civilización y Barbarie, sino que hay que leer entre líneas, ¿no? Como bien estaba adelantando acá en la portada. Eh, Quiroga le sirve como una herramienta metodológica, filosófica, ¿no? Bueno, la teoría que también surge de las lecturas mediadas, digamos, del grande hombre, que es una idea que en su origen viene de Hegel, pero a él le llega por la difusión de Víctor Cousin en el Río de la Plata y en la Argentina después, donde es un poco tomar aquel hombre representativo, ¿no? Aquel que representa perfectamente su época y su sociedad, de modo tal que se sobresale un poco de ellos como para singularizarse y ser diferente, pero no tanto como para dejar de representarlos. Entonces a él le parece que Quiroga es eso, y claramente es un libro que, usando a Quiroga para inteligir e indagar el problema argentino, se lanza sobre Rosas, ¿no? Claramente. Ahora, Quiroga está de todas maneras en la biografía que uno podría decir, por supuesto que está en esa sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, maravillosa, pero está literalmente del capítulo 5 al capítulo 7, literal. Ahora, porque ahí empieza la biografía y termina con la muerte. Cosa que además a Sarmiento le interesaba porque era un gran consumidor de biografías. Vos decías, ¿qué leía antes del Facundo? Era un gran Sí, consumidor de biografías. No era la primera que escribía, ahora podríamos hablarla del Aldao, que es como una especie de ejercicio de práctica, de prueba, ¿no? Pero digamos, ¿qué dice él? Pero para conocer bien a un hombre es preciso indagar la tierra que habita y que lo provoca, que lo genera. Por lo tanto, capítulos 1 a 4 del Facundo son características del terreno y de la topografía y de la naturaleza de la República Argentina. Y eso ya él lo venía practicando, porque ya lo había hecho, por ejemplo, en 1843, en un librito muy menor, que no era suyo. Él tradujo, digamos, hizo circular eh, eh, la vida de nuestro Señor Jesucristo para la educación en escuelas, en el 43. Pero le escribió un prólogo, sí, de su propia cosecha, que se llamaba Relación sucinta de la Palestina. ¿Por qué, decía él? Para mejor comprender al hombre es necesario comprender el lugar que le dio origen. claro. El mecanismo es el mismo. Lo que pasa que en el caso del Facundo lo lleva a su máxima potencia y genera con eso, digamos, uno de los libros más potentes de la literatura argentina, sin lugar a dudas, pero también de la política, o sea, que marca aún hoy el empuje de la política argentina, ¿no? Digo, si querés podemos hablar como en detalle de ciertas cosas, digamos, ¿por qué este libro es tan potente? Digamos eso, ¿no? O sea, ¿por qué él no escribió un libro directo sobre Rosas? Porque, digamos, él necesitaba también esta distancia. Facundo había muerto hacía 10 años, eso le permitía cierto distanciamiento para comprender un poco mejor los procesos, aunque permanentemente, digamos, él permanentemente ahí y paralelamente está todo el tiempo hablando de Rosas, ¿no? Sí, claro, claro. Y justamente te iba a preguntar eso, ¿cuál fue digamos, el grado de repercusión, lo que se pudo reconstruir en el clima de época, digamos, el estupor que ha causado, sobre todo en Buenos Aires, las publicaciones, ¿no? Bueno, que se iban sucediendo y bueno, ¿cuál fue en definitiva ese efecto que generó? Eh, Sarmiento va a cuidar y defender su libro y a reeditarlo por otro lado, y cada vez, toda su vida va a ir diciendo el valor que tiene ese libro y que ha tenido, de un modo cada vez más, uno podría decir mítico, pero también real, ¿no? En el momento específico de escritura, Sarmiento estaba en Chile, ya desterrado, el famoso texto introductorio de la edición en libro, a fines del año 1840 salía yo de mi patria desterrado por lástima, lleno de cardenales, ¿no? Eh, y se instala perfectamente en el medio cultural y político chileno, genera muchas rispideces también, porque es una persona fuerte, y en el 45, cuando está como por
Rosas manda un enviado un poco para pedirle a Chile que calle las voces de estos emigrados que le juegan en contra. Sarmiento, de un día para el otro, en el Progreso, saca el folletín que se estaba publicando, que es el mismo, un melodrama, y empieza a escribir como sobre la hora y en caliente este texto que viene rumiando desde hace un tiempo. Él ya venía probando la fórmula civilización-barbarie desde hace un poquito, por lo menos desde octubre del 44. Que lo interesante, y como yo trabajé mucho sobre la relación de Sarmiento con el Brasil, él prueba por primera vez la fórmula civilización-barbarie, no sobre Argentina, sino sobre Brasil. La pone en experimentación, pone la frase en francés en relación con un texto sobre Montevideo, también tempranamente, y después va a armar el sistema aplicado a la Argentina. Entonces, cuando Sarmiento escribe esto, se produce un problema importante, digamos, en relación con Rosas, porque el libro no podía circular en Buenos Aires, claramente, pero Rosas obviamente lo supo, obviamente lo leyó, y Sarmiento se encargó de pedir la ayuda de todos sus amigos para distribuir. Él le dice, porque Gutiérrez le dice, esto es como su Odisea, y él le dice, me gusta eso, lo vamos a tomar. Entonces distribúyame Odisea por todas partes, porque tengo miedo de que llegue fiambre, ¿no? Como que se muera, digamos, de algún modo, que no llegue en el momento justo. Y inmediatamente, por lo que se produce, pero no tanto en un sentido con lo que le pasa con Rosa, sino también por las rispideces que había, por el lugar que ocupaba él en la oficialidad chilena dentro del ámbito chileno, el gobierno de Chile decide que ya es hora de hacer algo que venían programando, que era un viaje por el mundo, y que Sarmiento salga por el mundo a estudiar sistemas educativos. Pero igual, Sarmiento, por supuesto, lo que quiere es distribuir ese libro, y hace varias cosas. Uno es que se pone un libro en el bolsillo para llevárselo a Europa, esperando un envío de un cajón de libros que debían ir llegándole a los puertos en los que iba haciendo escala americana para después cruzar el Atlántico. Pero esto no llega, entonces él llega a París con un solo ejemplar en el bolsillo. Antes de eso, tuvo una actitud muy astuta, y es que él quiso que el libro pasara la cordillera, y en efecto lo envió clandestinamente a San Juan, y se le ocurrió algo muy, muy interesante, que es una escena lindísima, y es que le pide a un médico que le dé azafétida, que era una sustancia gomosa médica de un olor nauseabundo, espantoso. Entonces coloca todos los libros que quiere enviar en un cajón, con una carta de un médico, una carta simulada, enviada a su amigo familiar, digamos, de mucha cercanía afectiva, Amán Rawson, que era uno de los grandes médicos de San Juan, el padre de Franklin Rawson y de Guillermo Rawson, el que será médico, y coloca la azafétida arriba y dice, como esto le envío, ¿no? Porque ¿qué quería provocar? Que los empleados de la aduana, cuando abrieran el cajón, no hicieran la requisa, espantados y con el olor desagradable que tenía la azafétida, y poder pasarlo. Entonces él tenía como estrategias. Ahora, él siguió, bueno, con ese libro cuando se va a París, donde quiere hacerlo traducir, porque necesita que el mundo lo lea, para que no solo como consagración de él como escritor, que era también lo que buscaba, sino porque si el mundo se enteraba lo que él denunciaba, podían intervenir políticamente. Entonces busca lo que él dice un orientalista, o sea, alguien que sepa un idioma exótico, como era el español en un sentido, y se planta en la redacción de la revista de Ambos Mundos, que era la gran revista francesa internacional, se planta esperando que su director lo reciba y le saque una reseña bibliográfica que finalmente consigue, y que él considera uno de los puntos máximos de su éxito, a tal punto que lo incorpora después en el 51 en su edición, en su segunda edición.
Sarmiento va a hacer varias, en el 51 va a ser una edición, en el 68, preparando su candidatura desde Estados Unidos, va a ser una tercera edición, en el 74, al terminar su presidencia, va a ser otra edición, y después va a preparar con mucho entusiasmo el tomo 7 de las obras completas, que él lo gestiona con Luis Montt, que era quien estaba haciendo sus obras completas en ese momento, no llega a verlo porque se muere, pero porque se le demora la impresión, digamos, pero y el libro va a sufrir cambios. Él, en función de las coordenadas políticas, saca y pone. Las zonas más virulentas lo integra con otros, con el Aldao y con el Chacho, saca el 14, el capítulo 14 o el capítulo 15, que son los de su proyecto político, cuando cree que no es conveniente ponerlo, pero los recupera cuando cree que está bueno, que vean que él en su obra de gobierno hizo lo que ya pensaba en el 45, y por momentos va a decir, el Facundo es mi cañón Parrot, o sea, como la gran avanzada tecnológica de la guerra en Estados Unidos en ese momento, o cuando diga, avanzado los años 80, el Facundo, sobre Rosas, el Facundo produjo su caída. No un ejército, no Urquiza, no una alianza de varios países, Brasil, Argentina, algunos argentinos y Uruguay, sino el Facundo. Y en un sentido no es real, Bueno, pero es pero verdadero. Exacto. totalmente. Qué pasión se nota en tu hablar sobre estos temas. Además, datos que, bueno, particularmente yo desconocía, ¿no? Como esto bueno, de hacer llegar a los puertos las obras. Y dijiste algo al pasar respecto de que él quería, bueno, también que se lo reconozca en el mundo como escritor. Y ya que analizamos un poco la parte política, me quiero meter ahí, en la parte literaria, porque yo entiendo que es difícil quitarnos, ¿no?, el ropaje ideológico en todas las cosas que vemos, que leemos, que comentamos, pero quizás adelantándome a alguna conclusión prematura, pero a veces el sesgo ideológico no nos deja ver, o creo yo, ¿no?, en el caso de Sarmiento puntualmente, quizás no nos deja ver la pata literaria, por llamarlo de alguna manera, pues, como si se pudiera escindir, pero el escritor detrás del político, ¿no? O de la intencionalidad que al menos llevaba a Civilización y Barbarie. ¿Qué nos podés contar respecto de esto? Yo sé que, bueno, además de tu estudio sobre caligrafía, sobre estilos, ¿qué nos puede decir el Facundo sobre el Sarmiento escritor, sobre el gran prosista, ¿no?, que si está bien dicho, que fue Sarmiento? Todo, digo, vos hablas de mi entusiasmo y es inevitable, y voy a basarme en esto, que ahora voy a explicar por qué, ¿no? Que representa muy bien la escritura de Sarmiento. Es un cuadro de Luis Felipe Noé, un contemporáneo, este es un cuadro del 91, que es Tormenta en la Pampa, homenaje a una pintura escrita por Sarmiento. Ahora lo voy a desarrollar, pero justamente, Sarmiento, y va a parecer exagerado, pero creo que es francamente lo real. Es, primero, es el gran escritor del siglo XIX argentino. Le hace un poquito de sombra a Mansilla en algún aspecto, digamos, pero por todo lo que implica la monumental obra édita de 52 tomos, que no es solo todo lo que escribió, pero sin dudas es un gran escritor del siglo XIX a secas, del mundo, que no ha tenido, digamos, es como nuestro Balzac. Digo, de algún modo, él hace como nuestra comedia humana, no en un sentido estricto, pero es absolutamente equivalente la fuerza que tiene su escritura. Y eso es lo que a veces pasa, y yo como militante de algún modo de la lectura de Sarmiento y de su escritura, trato de llegar sobre todo, bueno, a mis estudiantes, ¿no?, con los que estoy en contacto permanente, porque siempre la primero es el reparo. Uy, no, pero él dijo esta frase y dijo esta otra y pensaba esto. Yo también creo que él tiene posiciones con las que yo no acuerdo en absoluto. Lo que sí digo es un gran escritor, y justamente también esas frases con las que no acordamos, esas posiciones con las que no acordamos, son fruto, digamos, ese desacuerdo y ese temor es fruto de la potencia que su escritura generó sobre la cultura política argentina, con mucha capacidad como de convencimiento. Pero que si lo leemos, lo que vamos a descubrir es un gran escritor, sin lugar a dudas, que no nos va a ganar para su causa si nosotros somos lectores conscientes, pero sí nos va a ganar para su causa estética,
Y vamos a ver ahí incluso que aquello que nos molesta de él y posiciones que no aceptamos, puede multiplicarse incluso nuestro desapego respecto de eso, cuando veamos lo astuto e inteligente que es, porque son construcciones que hace su prosa. Y con esto de la Pampa, ¿no? O sea, digo, él para mí es, entre tantas otras cosas, un maestro de lo que se llama la éfrasis, para decirlo en simplemente la descripción, digamos, ¿no? Pero llevada como un punto de autonomía, de vuelo mayor. Él tiene tanta capacidad como de demiurgo, de creador, de que lo que él concibe y diseña lo instala como lo real. Muy astutamente, digamos, hay fragmentos enteros de Sarmiento y uno es esa tormenta en la pampa que construye, porque no podríamos decir describe, sino que construye, diseña, inventa en el capítulo 2 del Facundo, o esa descripción también, de nuevo, como artífice, como que hace y diseña la pampa del capítulo 1, ¿no? Allí la inmensidad por todas partes, inmensa la llanura, inmensos los bosques, inmensos los ríos, habla del horizonte, proyecta como un pintor. Él tiene una gran capacidad visual, tiene un entrenamiento además como dibujante, digamos, y además tiene un entrenamiento. Él fue, entre todas las miles de cosas que ya hay algunas te mencioné, fue escenógrafo, director de escena, digamos, en su natal San Juan, fue crítico teatral en Chile los primeros años de su... Entonces él tenía un manejo de la tramoya, lo que se llama literalmente la tramoya teatral, y hace, por ejemplo, en La tormenta en la Pampa, él va colocando, va armando la tormenta, y yo a veces hago ejercicios con mis estudiantes, algunos de los cuales son arquitectos, porque doy clase también en una maestría de arquitectura, y tratamos de dibujar, o ver cómo él dibuja, ¿no? Entonces él va montando esa, pone el horizonte bien bajo, hace subir la nube, en una tarde serena y apacible, la nube se carga, estorba, es negra, se espesa y desencadena un temporal en el medio de la pampa, eh, a fuerza de, por momentos, de iluminación y oscuridad. Y eso yo estoy totalmente convencida de que es una habilidad que él tiene, de la prosa, del manejo de la prosa y del manejo, porque vos incluso dijiste muy bien, es un prosista. Es más, él no es un poeta, y hasta tuvo relación, tuvo como desdén, una mirada desdeñosa respecto de la poesía. Algunos decían, Nicolás Rosa, el crítico, decía, bueno, porque no tenía habilidad para versificar, alguien que lo estudió muy bien, pero digamos, no tenía habilidad para versificar, pero es el más lírico de los escritores argentinos, porque digamos, ser lírico o tener habilidad poética, no, alguien que tenga capacidad de versificar puede ser un gran versificador en un sentido técnico y no tener esa iluminación, ¿no? Y Sarmiento tiene, y uno podría decir, esos pequeños fragmentos que te fui mencionando, yo siempre lo digo, y no exageradamente, primero que son emocionantes. El modo en que él instala esa imagen de la Pampa, que eleva a territorio nacional, incluso cuando él, no quiero decir no la conocía, porque no sería correcto, no la había pisado. Él escribe sobre la Pampa en el 45 en Chile, cuando nunca había tenido que siempre bordear, digamos, ¿no? Ni siquiera todavía había llegado a bordear. Él conocía Chile porque se había ido desde San Juan, pero la Pampa no la había pisado. Pero él es como un proceso de intelección a partir de testimonios, de lecturas, de imaginería, e instala y lo eleva. Hay otros espacios nacionales jugados en el Facundo, brillantes. El terreno de La Rioja, por ejemplo, que incluso dice, La Rioja es como Palestina. Eso es casi como una jugada de pizarrón para estudiar orientalismo. ¿Y qué hace con La Rioja? Que también tiene que ver con lo que leía. Él pone un epígrafe de Michael Russell, y de algún modo el comienzo de ese capítulo es como el plagio es como el plagio engordado, para citar otro proceso parecido, interesante, creativo, es como el plagio engordado de ese texto de Russell, donde él va sobreescribiendo lo que él dijo de Palestina y se lo aplica a La Rioja. Entonces, volviendo a la Pampa, él genera una imagen de la Pampa tan potente de
algo totalmente liso, sin accidente notable, que presenta su lisa y velluda frente y dice algo en un momento de una abstracción absoluta. Es la Tierra como en el mapa, como si la viéramos así. No había Google Earth en ese momento, no es pura intelección, pero dice, porque no es solo algo de deslumbramiento absoluto estético, sino dice esperando que produzca toda clase de simientes, ¿no? O sea que hay una visión también política. ¿Y qué genera, al fin y al cabo? Que la Pampa termina como pareciéndose a lo que él diseñó, como si él obligara a la realidad, con la fuerza, el poder encantatorio de su presa, a parecerse. Y después es gracioso porque cuando viene ya caen sobre Rosas y él entra a la Pampa con el ejército grande, se desboca y se va a galopar, porque dice la Pampa, que yo nunca la había pisado y que la veía con el intelecto, digamos, ¿no? Y ya Sí. incluso muy grande, en el 83, cuando va al Uruguay y hace unos viajecitos por los alrededores de Montevideo, que dice que se parecen en un momento a La Pampa, dice, ah, qué suerte que compruebo que todo lo que escribía en el Facundo era cierto, miren si ahora descubriera que... Bueno, esa es la potencia de una escritura y de un escritor que sabe que una buena escritura puede producir cambios importantes en la realidad. Y eso Sí, 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 es sí. seductor. Y quisiera si tenés algunas imágenes de su caligrafía, algo Sí. escrito por él, como para Este poder ver qué cuadro, nos dice de él, eso Este precisamente. cuadro de Luis Felipe Noé juega un poco a eso con su propia caligrafía, porque lo que está ahí es un fragmento de la tormenta en la Pampa de Sarmiento, del capítulo 2, ¿no? Que hay otras tormentas también en el agua. A mí me parece un gran armador de tormentas y me subyugan sus tormentas. Bueno, esto después podemos ver. Esto es parte de su caligrafía, pero voy a mostrar la más... Este es mi fetiche absoluto, que es la libreta que él llevaba para apuntes cuando se suma al ejército de Urquiza. Él se suma como boletinero, o sea, es el encargado de escribir, redactarlos e imprimir, porque Sarmiento sabía de imprentas, esto lo podemos hablar si tuviéramos tiempo, pero digamos, sabía, era imprentero, o sea, sabía el métier, no era imprentero, no trabajaba de imprentero, aunque tuvo sus sociedades imprenteras. Y entonces compra una imprenta volante en Montevideo, un carromato viejo, que Urquiza cada 2 por 3 le dice, usted detiene la marcha del ejército y lo voy a dejar, y va a tener que dejar la imprenta, y él obcecadamente continúa, y va tomando notas mientras el ejército avanza, cruza el Paraná y avanzan sobre Santa Fe, Buenos Aires, para caer sobre Rosas. Y él va llevando este diario del ejército grande donde va tomando apuntes. Y Sarmiento tenía un gran manejo caligráfico, muy prolijo, de un entrenamiento personal y de una militancia y de un consejo como educador, de que en la caligrafía se depositaba mucho de las capacidades que alguien podía desarrollar en un terreno de trabajo y en la formación civil de una persona. Él consideraba importante el trabajo de la caligrafía y adaptaba incluso en las escuelas y demás las cosas al servicio de que eso ocurriera. Por ejemplo, él decía, ¿cómo va a aprender a tener una buena letra un niño que, por ejemplo, tiene una tabla sobre la que escribe en la escuela que le llega acá? Entonces dice, ¿cómo voy a escribir bien así? Entonces, en su momento él manda a hacer, bajo un modelo de Chicago, unos bancos que son muchos de esos bancos que se conservan en algunos colegios tradicionales, donde la postura del cuerpo tenía que acompañar. Y él decía, aquel que tenga una buena letra y un buen entrenamiento, posee un buen capitalito, ¿no? Un capital intelectual y artesanal que lo puede convertir en un escribiente, en alguien que se desarrolle en una embajada, en lugares donde eso, digamos, entonces todo el tiempo estaba pensando también en términos de productividad. Por eso él hace hincapié en la modernización del sistema caligráfico que debía enseñarse, que era el sistema inglés, que era mucho más apto y fluido
porque era el de los negocios, digamos, frente a la caligrafía española que era más atrasada. Y lo impresionante es que él tiene una letra prolijísima, muy ordenada, que incluso ellos se trabajaba bastante con lo que se llamaba la pauta, digamos, pero aún así él tiene como mucho orden, incluso en situaciones, porque digo esto, estaba escrito sobre la marcha, es un diario de marcha militar, donde no siempre estaba cómodo, siempre estaba urgido, porque tenía que escribir el boletín, porque tenía que imprimirlo, porque tenía que pelearse con Urquiza, porque tenía que despotricar contra Rosas, y tiene una gran prolijidad, y es conjeturable cómo él montaría seguramente su escritorio itinerante con tintero, con pluma, digo, lo que eso implica, ¿no? En términos de prácticos, de ejercicio. Esta página es muy interesante porque está escrita en renglones cruzados, que nunca Sí. entenderé por qué en este caso, dado que a él le sobraron hojas de la libreta, porque esto era bastante habitual cuando había escasez de papel, y sobre todo también en la relación epistolar para abaratar costos. Muchos desterrados argentinos en la época de Rosas escribían así, porque entonces en vez de usar dos Claro. folios, digamos, dos hojas, usaban uno, porque cuando vos lo das vuelta podés leer perfectamente una línea y otra. Y hay momentos, Ujú. entonces él va tomando este punteo, que es el punteo de un libro que vendrá, que todavía no sabe muy bien si lo va a escribir o no, y va llevando un diario de esa marcha. Y me interesa también, acá no lo puse justo, pero hay momentos en que escribe a lápiz. Lo que me hace inferir, porque digo, en general la escritura perenne, o bueno, digo, no para la eternidad, pero digamos, algo que se quiere conservar, se escribe, incluso los borradores se escriben a tinta, lo que implica que muchas veces él no tenía tiempo quizás justamente de armar ese set, o que estaba en situación incómoda, ¿no? Que incluso es difícil en esta libreta de contrastar. Esta libreta, más los boletines que escribía y publicaba, incluso este, justamente el número 3, es uno de los que él más orgulloso está, y es como si no hubiera tenido abuela, porque él justamente dice que es la descripción del pasaje de un gran río por un grande ejército, dice, ¿no? Y él describe, en efecto, el cruce del ejército de Urquiza por el río Paraná, que es una apoteosis absoluta, y él dice, nadie podría haberlo hecho mejor que él, que es el propio escriba. Y es realmente una joya. Y entonces con los boletines que iba sacando, incluso son 26 los boletines, el último lo escribe junto con Bartolomé Mitre, y él le llaman la novela, porque claramente es una escritura política, y él sabe que está escribiendo al servicio de una persona como Urquiza, a la que necesita por alianza, pero que él eh, desprecia tanto como a Rosas, lo que demuestra, inmediatamente se demuestra, porque en cuanto entran a Palermo y ve que Urquiza, o cree que Urquiza no es sino un remedio de Rosas y que todo va a ocurrir lo mismo, se vuelve a ir, ¿no? Pero digamos, él lo necesita, y acompaña esto, y acompaña con todas las estrategias de los escritos de guerra y de los escritos políticos, con exageración, con hipérbole, con la celebración del gran personaje conductor, pero después cuando escriba finalmente la campaña en el Ejército Grande, que no es ni la libreta memoranda, bellísima, que además esta libreta cae en poder de los enemigos de Rosas, y él la recupera, y cuando la recupera, dice que estaba, junto con otros papeles que estaba atesorando, atadas con una cinta roja. Eso le viene perfecto para su mitología. Y la campaña en el Ejército Grande, que si pudiera decir, porque digo, todos los libros de él me gustan, pero digamos, es uno de mis preferidos porque es un libro muy anómalo, no es ni la libreta ni los boletines, pero está escrito a partir de la libreta, a partir de los boletines y a partir de materiales que él va juntando y que publica, que también habla de cómo escribía, ¿no? Esa aceleración que tiene. Él cuando se pelea con Urquiza, digamos, y se va a Río de Janeiro a esperar que Urquiza lo llame, porque él dice, me va a llamar, porque me necesita. Y Urquiza no lo llama. Y se queda, pero se queda
como sin saber qué hacer, y entonces todavía no tiene un plan de libro claro, pero es eso, ¿no? Cómo hace él, pero empieza a publicar, sin saber muy bien qué libro está queriendo sacar. Entonces primero publica un folleto de adelanto de documentos, cartas, artículos de periódicos, después saca una segunda parte, que es como un complemento, y después saca el diario este de la marcha, pero que no es este, sino su reelaboración, que finalmente terminan las tres partes constituyendo campaña en el Ejército Grande. Pero eso también me gusta, que él escribe, publica antes de saber qué libro está diseñando. Ah, Y maravilloso. eso también Mm. es fantástico. Adriana, nos estamos acercando al final de la charla, la verdad que nos quedan un montón de cuestiones afuera, incluso nada, esto que estás investigando actualmente sobre el Ejército Grande, incluso cuestiones que no hemos hablado del exilio en los Estados Unidos, en sus viajes, qué ha pasado con los feminismos allí, bueno, pero sí como una última reflexión y pensando también en lo que vos hablas con tus estudiantes y en esta pasión que vos tenés por su obra y que debe ser maravilloso seguir encontrando detalles, cosas que se te han pasado por alto en otros años, investigando otras cosas, que redirigís la mirada y encontrás de pronto algo que es un tesoro nuevo. Pensando, esto siempre es un mensaje que por ahí tratamos de transmitir, pensando en las nuevas generaciones, en esto, digo, en tus estudiantes, en los chicos jóvenes, e incluso en un universitario de los primeros años de letras, ¿por dónde entrarle a Sarmiento? ¿Qué cosas son las que vos recomendás? Incluso de qué prejuicios hay que despojarse, un poco esto ya lo contestamos, pero ¿cuáles son las cosas que, a ver, qué le diría Sarmiento al joven de hoy, a la joven de hoy, por el cual decir, mira, tenés que leerme por estas razones? Yo creo que primero es de nuevo el poder de la escritura, ¿no? Y la gran fe que Sarmiento tiene en el poder transformador, que era un poco lo que hablábamos en relación con esta charla, de la escritura. Eh, eh, Le diría que justamente, digamos, es un poco lo que pasó con Borges, ¿no? Que durante muchos años gran parte de la intelectualidad argentina de izquierda se lo pierde porque por resistencia a sus posiciones ideológicas, hasta que descubren en un momento que se estaban perdiendo un escritor que, si bien en sus posiciones ideológicas se atrasaba, en sus aventuras estéticas adelantaba claramente la literatura futura, uno podría decir. Y en el caso de Sarmiento hay algo parecido, digamos, pero aún así, también hay momentos, el punto es no leerlo en bloque, y no leerlo pensando que entonces, dado que él está en contra del gaucho, digamos, genera la imagen del gaucho malo, cada vez que nombre a un gaucho ya está liquidándolo. Porque, por ejemplo, el comienzo del Facundo, él tiene una relación muy empática con este gaucho que viviendo en este espacio de absoluta nada, sin accidente notable, donde la muerte, digamos, acecha por todas partes, como él dice, tiene una cosa como empática, en una especie de vértigo metafísico que comparte o del que genera empatía con el gaucho. O sea que no es que siempre que aparezca algo, como hay momentos en que la propia, lo revulsivo que le resulta a Quiroga, le genera a él una iluminación estética, por ejemplo, con el episodio de la Severa Villafañe, que construyendo la animalidad, digamos, y la brutalidad de Quiroga, da una de las escenas de los romances más bellos, y es casi como el artífice de esa figura, ¿no? De la Severa Villafañe. Entonces, el punto es que a veces incluso cuando leemos, por ejemplo, en viajes, justamente el viaje a Estados Unidos, y voy a mostrar con eso algo muy simple, no es, en realidad, esto es el segundo viaje, pero digamos, desde el 47, su primer viaje, hasta el final, cuando él vuelve entre el 65 y el 68, una cosa voy a rescatar de ese viaje importante, de nuevo, porque siempre es, bueno, pro-yanqui, quedó deslumbrado. Ahora, no es todavía, digamos, no estamos frente al mismo situación imperial que uno podría pensar en coordenadas actuales. Él saca entre las cosas que, digamos, él se deslumbra con el capital, él se deslumbra con los bancos, digo, eso es evidente y entra como en ese juego, pero hay algo que a él lo deslumbra, a ver si lo tengo acá, que son los hacedores, sobre todo, ¿no? Estas figuras que estoy poniendo acá, pero, y hay algo que lo deslumbra que me parece importante, que es
la lecture, la conferencia. Él descubre que la conferencia es un género que los norteamericanos tienen habitualmente y que manejan muy bien, y que es la forma de que la gente que por motivos de trabajo tiene que abandonar la institución oficial de formación escolar, porque tiene que trabajar, puede continuar su formación a partir de este género que los norteamericanos practican muy bien y que viene de un origen, digamos, de púlpito religioso, digamos, de conferencia religiosa, y él la ve como uno de los géneros más democráticamente facilitadores del acceso de un trabajador a la cultura. Eso por un lado, y eso se junta con la reforma ortográfica que él quería llevar adelante en los años 40, desde el 42 en Chile, que decía una sola letra para un solo sonido. ¿Por qué decía él? Primero, porque también hay que americanizar el idioma. Eso es de vanguardia, digamos, ¿no? No estar sujeto al imperio español en ese momento. Pero además, decía él, porque así, sin temor a equivocarse y a cometer errores que sean vergonzantes, mucha gente que no tiene acceso a la alfabetización podría obtenerla de un modo más rápido. ¿Eso atrasa? Digo, entonces, eso también es Sarmiento, ¿no? Y esto no niega lo otro, pero Seguro, eso también está ahí. seguro. Adriana, gracias. La verdad que ha sido una charla súper enriquecedora. Creo que nos da muchas ganas de ir a leer ya mismo, de ir a buscar material. Y bueno, aquellos que son asiduos lectores seguramente se han también encontrado con una propuesta distinta. Así que nada, por nuestra parte agradecerte. Sabemos que nos ha quedado mucho material afuera, mucho de lo que habíamos también planeado y pautado. Así que será para un próximo encuentro. Seguro la invitación queda hecha, Adriana. Muy bien. Volveremos 2022. Dale, la seguimos. Muchas Muchas gracias, gracias. Jorge. Gracias a Adriana Un Amante, placer la nuestra invitada de conversación. hoy. Gracias también a las autoridades que han hecho posible esta transmisión, a los compañeros de técnica que nos han posibilitado también el soporte y a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos muy pronto en un nuevo conversatorio. Hasta luego.